Y ya hemos entendido la función en el lugar de los hechos de la policía, primer respondiente. La función de la policía de investigación, también en el lugar de los hechos, para procesar la escena de crimen. Si hemos entendido la importancia de los peritos y el cuidado de la escena y de los indicios, si hemos entendido la función directiva del Ministerio Público, del fiscal del Ministerio Público, si hemos entendido la función del fiscal y de la policía en relación con la detención del imputado en fragancia, si hemos entendido que se investiga para detener y no se detiene para investigar, entonces podemos entender ahora lo que es juzgar en perspectiva de género. Más propiamente, lo que es juzgar. Porque en los videos anteriores hemos logrado entender que no hace falta una perspectiva de género para ser justo, para vivir el debido proceso, para proteger los derechos de las personas. Que por el contrario, la perspectiva de género es un concepto tan abstracto y tan genérico que no nos sirve de nada si no acudimos objetivamente a la Constitución y a la ley. Es muy importante entender esta realidad para que los jueces y los jueces de garantía, los jueces de juicio, los jueces de alzada y los mismos magistrados del amparo logren comprender que con solo decir qué es juzgar en perspectiva de género, respondamos no discriminar. Eso es juzgar. Y cuando nos planteamos el tema de ¿y cómo logramos juzgar en perspectiva de género? No discrimine en ninguna de las categorías antropológicas que la Constitución y los tratados internacionales exigen no discriminar. ¿Cómo juzgar en perspectiva de género? Es procurar ver a las personas en sus circunstancias, enfrentando la violación de sus derechos por el delito o por una acción de los particulares. Por eso nos podemos hacer, debe haber una perspectiva para juzgar. ¿Quién es el que juzga? ¿A quién es el que juzga? Y comprender perfectamente como jueces que solo somos iguales en dignidad, en que somos humanos ante la ley y en las oportunidades, y que, por tanto, cuando nosotros hablamos de no discriminar, es no discriminar porque no hay ninguna razón para discriminar, aun cuando nos enfrentamos al hecho delictivo. No ignoro el imputado alcohólico, el imputado armado, el imputado que dispara, el imputado que mata policías. No ignoro el policía que se da golpes con el imputado, la agresión policial en el lugar de los hechos, el imputado golpeado y herido por la policía y el imputado golpeados entre ellos mismos. No ignoro paramédicos que tienen que auxiliar a la policía, auxiliar a la víctima y auxiliar al imputado. No ignoro personas detenidas en las cárceles policiales cuando no hay ninguna norma constitucional que permita una detención en cárceles policiales. No ignoro la puesta a disposición de los detenidos a la orden del juez en una cárcel cuando el juez sí es humano, juez. El juez sí es humano. Si fuera humano, diría, me lo traen a mí, porque quiero preguntarle cómo está. Quiero preguntarle cuándo lo detuvieron. Quiero preguntarle quién lo detuvo. Quiero preguntarle si le dejaron hacer una llamada a su familia. Si pudo en el tiempo de la detención estar con su familia, si pudo comer, si pudo bañarse, si pudo asearse.
Todas estas preguntas es muy posible que hoy las respondamos negativamente. Y es muy posible que cuando este muchacho o muchacha se ha puesto a la orden del juez, se han pasado muchas horas. He llegado a contar hasta 130 horas revisando expedientes, hasta 130 horas desde la detención de particulares hasta la puesta a la orden del juez. Cuando la Constitución política usa solamente dos tiempos, sin demora ante el fiscal, sin demora eh, a la policía, perdón, a la policía sin demora ante el fiscal. Hay unas verdaderas injusticias que no se resuelven en perspectiva de género, sino que se resuelven con la Constitución y con la ley. Pero también se resuelven cuando nos damos cuenta que la igualdad ante la ley no significa igualdad y no discriminación, sino que igualdad ante la ley es que no podemos discriminar a nadie, porque somos iguales en dignidad, porque somos iguales como personas humanas, porque somos iguales en derechos, porque somos iguales en oportunidades. Y en todo lo demás somos distintos y por eso si hay 53 categorías antropológicas que nos distinguen, si hay 53 categorías antropológicas que nos diferencian, juzgar en perspectiva de género es necesariamente un injusto si no consideramos el concepto de no discriminación. Por eso no podemos taparnos con una sola sombrilla, la del género, que además, como hemos visto acá, es tan compleja. Ni podemos cubrirnos con una sola bandera, la del género, o peor aún, la de la ideología de género. Justicia es dar a cada uno lo suyo, sin prejuicios, sin estereotipos, sin discriminación. Justicia es comprender a las personas en sus circunstancias. Justicia es para que los jueces tengan conocimiento, jueces, por favor, no den por supuesto los derechos de las partes. No sean cómplices de una detención arbitraria. No sean cómplices de una agresión injusta. No sean cómplices de una siembra de evidencia. No sean cómplices de una agresión policial al detenido. No sean cómplices de una persona herida sin tratamiento hospitalario. No sean cómplices de una persona que fue puesta a la orden del Ministerio Público en la cárcel y que el Ministerio Público ni sabe quién es ni cómo estaba. No sean cómplices de una persona que es puesta por el Ministerio Público a la orden de ustedes, jueces, y ustedes no exigen, yo quiero ver, yo quiero hablar, yo quiero enfrentarme al detenido. Y se van a dar cuenta ustedes que hay personas que están detenidas desde hace muchos días, desde hace muchas horas. Esto es juzgar, pero no es juzgar en perspectiva de género. Cuidado, porque el género no resuelve absolutamente ninguno de esos problemas, más que intereses ideológicos de la Suprema Corte de Justicia. Juzgar conforme a la Constitución, juzgar conforme a la ley. Juzgar a las personas como seres humanos. Juzgar a las personas sin importarnos si es hombre o mujer. Juzgar a las personas sin estereotipos y sin prejuicios. Juzgar a las personas porque son personas aunque hayan cometido un delito o aunque se les acuse que han cometido un delito, respetando el principio de inocencia del artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Federal, que el imputado no tiene por qué probar que es inocente, sino que el juez tiene que partir de que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en sentencia firme. Qué qué interesante es todo el significado de los derechos humanos en la investigación del delito. Qué interesante es juzgar
en perspectiva constitucional. Qué interesante es juzgar en perspectiva de no discriminación. Qué importante es juzgar en perspectiva de derechos humanos. Estos tres conceptos que hemos utilizado son muy sencillos de entender por cualquier persona. Juzgar en perspectiva de género no lo entiende nadie. Y las interpretaciones que se han dado también por los jueces son muy complejas. Significa que si la mujer es la que mató, la absuelvo. Si el varón fue el que mató, lo condeno. Eso no es resolver conforme a la Constitución y a la ley, conforme a los derechos humanos. Tenemos que entender esto. No podemos, Suprema Corte de Justicia, no podemos legislar a través de protocolos, legislar a través de manuales, legislar a través de la jurisprudencia, legislar hasta conceptos tan abstractos como la perspectiva de género, simplemente por una ideología de género, sin darnos cuenta que tenemos que resolver, perdón que me repita, conforme a la Constitución y a la ley. Muchas gracias.